Hola iglesia. Hoy queremos darles la bienvenida a todos una nueva celebración. Estamos seguras de que Dios va a bendecirte y a desafiarnos con su palabra, a llenarte de Él. Prepárate para recibir todo lo que Dios tiene en su corazón para vos. A celebrar. en tu presencia, danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo. Que somos hijos de
te importó lo que harías de sufrir, abrazaste el dolor para rescatar a un pueblo, para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tu cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rozó y ahora soy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró.
Buenos días, querida familia, amada Buenos días. iglesia. ¿Cómo les va? Bueno, hoy juntos vamos a compartir la palabra del Señor de una manera distinta. El mensaje de esta mañana se llama Hoy por ti, mañana por mí. No, hoy por ti, mañana por mí. Por eso, primero, ti. Por ti. Ti. Hoy por ti, mañana por mí. Exactamente. Vamos a estar viendo la palabra del Señor, todos los versículos que Él nos enseña que tenemos que hacer los unos con los otros. ¿Cuál es este clima espiritual de compañerismo que el Señor espera que tengamos como hijos suyos, como familia, como iglesia? Pero siempre dando el primer paso. Siempre todos dispuestos a hacerlo primero por el otro para que mañana se haga por uno. Este año estamos compartiendo un versículo que nos está guiando, una palabra clave que el Señor nos ha dado, que tiene que ver justamente con fortalecernos en Él. Y dice Juan 15, capítulo 5, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden ustedes hacer. Me encanta esta imagen y en este tiempo, en este mes que estamos hablando acerca de fortalecer nuestro compañerismo, nuestra relación con nosotros, me gusta esta imagen de que verdaderamente nosotros necesitamos estar apegados y aferrados al Señor como la vid, pero que cuando Él habla de frutos, no habla de un fruto, no hay una uvita sola agarrada al pámpano, sino que es un racimo, y que ese racimo a su vez está unido entre sí. Es decir, que cuando nosotros estamos unidos al Señor, indefectiblemente terminamos dando frutos comunitarios. Y de eso se trata el mensaje en esta mañana, unos a otros. Esta expresión que, como decía Vero, aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento, tiene esa característica tan especial. Y la raíz de todo esto, para mí, tiene que ver justamente con el amor, y por eso es el primer versículo que queremos compartir con ustedes, y que está también allí en Juan, pero en el capítulo 14, el capítulo 13, versículo, ya se los digo exactamente, versículo 34, y que dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y el primer desafío de unos a otros tiene que ver con el amor. Cuando pensamos en el amor, sin lugar a dudas, resume todo el resto de las actitudes. Cuando la Biblia nos habla de amor, no nos habla de una acción amorosa o de un sentimiento, sino que nos habla de actitudes concretas. Así que los unos a los otros. Ojo, no los otros a los unos. No es lo que yo estoy esperando. Cuando escuches el mensaje esta mañana, pensá primero en vos y después en el otro. Es decir, lo que vos tenés que hacer para bendecir a otro, no lo que el otro tiene que hacer para bendecirte a vos. Cuando pensamos en lo que hago para bendecir a otro, eso después vuelve hacia mí. Exactamente. Y también otra de las cosas que el Señor nos dice y espera es que estemos en paz los unos con los otros. Que estemos en paz, que tengamos un vínculo de paz. ¿Y qué es la paz? Bueno, es ese estado donde no hay guerra, donde no hay oposición. Ahora, vos podés pensar, bueno, pero los conflictos están presentes en las relaciones humanas. Pensamos diferentes, a veces opinamos diferentes acerca de determinadas cuestiones, pero sin embargo, lo que el Señor nos dice es que tenemos que estar en paz los unos con los otros. Y para que pueda haber paz, tiene que haber acuerdo. Tiene que haber renuncias a mis posturas, muchas veces rígidas, duras, intransigentes, para llegar a esa paz que el Señor espera, para que el vínculo entre todos nosotros sea pacífico, no haya guerra, no haya oposición, no haya conflicto, sino que lo que
prime por sobre todas las cosas sea la paz. Les vamos a invitar a que mientras vamos compartiendo la palabra, ustedes puedan ir interactuando allí por el chat. Creo que está bueno que cada una de estas expresiones, que como decía Vero, que tienen que ver con los unos a los otros y que están en la palabra, las podemos ir remarcando allí en el chat y que podamos ir poniendo. Por ejemplo, ser pacíficos o pacificadores o hacer la paz unos con otros, amarse unos a otros, que lo podamos ir escribiendo allí como para ir repasando juntos y compartiendo juntos la palabra en esta mañana. Otra actitud clara que tiene que ver con este amarnos los unos a los otros y que Jesús nos enseñó es que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Te animás a lavarle los pies a tu hermano en esta mañana? Bueno, quizás hoy no estemos juntos, pero esta actitud que Jesús tuvo para con sus discípulos, sabiendo que tenían los pies bastante sucios, porque habían venido de estar caminando por los caminos polvorientos, es la misma actitud que debemos tener unos a otros. Claramente no tiene que ver solamente con la actitud de lavar los pies físicamente, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con la actitud de poder disponernos a servir al otro, ayudarlo a limpiarse de aquellas cosas que le hacen mal o obstaculizan su vida. Tiene que ver con la actitud de siervo, es lo que hacía aquel que apenas llegaba el amo a su casa, lo primero que hacía era lavarle los pies. Si nosotros tenemos esta disposición de corazón, de ver las necesidades y el corazón de mi hermano para poder estar dispuesto de corazón sencillo y humilde a poder lavarle allí los pies en medio de sus necesidades. Más palangana y más toalla, decía un autor bíblico. Más palangana y más toalla. Qué lindo. También otra de las actitudes que el Señor nos pide que tengamos unos a otros es el afecto. Sean afectuosos unos con otros. Y el afecto tiene que ver con la manera de tratarnos, la manera de demostrar cariño. Cuando pensamos en el cariño y en la manera dulce de tratarnos, seguramente se nos vienen las imágenes maternas, ¿no? Esos cariños, esas caricias, esas miradas cuando el hijo está haciendo algo o cuando está logrando algo por primera vez. Ese afecto, ese cariño es el mismo que el Señor espera que también tengamos en el trato los unos con los otros. Que no seamos ásperos. A veces nos tratamos como lijas unos a otros. Estamos juntos y nos friccionamos por la manera como nos hablamos o la manera como nos miramos. El Señor nos dice, sean afectuosos. Sean afectuosos cuando te relaciones con tu hermano, así sea a través de un WhatsApp. Ahora no lo vamos a hacer de manera personal por un tiempo todavía. Que tus WhatsApp sean de afecto, que estén cargados de cariño. Que cuando mandes una foto, cuando compartes una lectura, sea desde ese mismo lugar del corazón, desde ese mismo lugar de padre, de madre, donde saltan, donde brincan las caricias, los elogios, el reconocer al otro, el darle lugar, el tratarnos afectuosamente, que ni más ni menos es la manera como Jesús nos trata a nosotros. No hay otra forma de poder imaginarnos cómo Jesús nos trata, sino es a través del afecto. Tomemos esto también para nuestros vínculos y nuestras relaciones interpersonales. Otra de las expresiones dice, dense preferencia. Dense preferencia. ¿Qué significa darse preferencia? Si vos tenés un top 10 de cosas en tu vida que tu hermano, aquel que forma parte de tu grupo, que forma parte de la iglesia, que forma parte de tu familia espiritual, no esté en el último lugar, en el último escalón o quede fuera de ese top 10, ¿no? Darse preferencia significa estar atentos unos a otros. La verdad, lo cierto es que en los tiempos que vivimos hay un montón de cosas que van ocupando la escala de nuestras preferencias. Nos guste o no nos guste, quizás simplemente porque la rutina diaria nos lleva a eso, el trabajo, los estudios, las obligaciones, el transporte, el cansancio físico. Hay un montón de cosas que van llenando tus prioridades y las cosas que pesan sobre tu vida cotidiana. Darnos preferencia es poder decir, yo coloco en algún lugar de ese top 10 la vida de mi hermano, de mi hermana. Por lo menos una vez al día me voy a ocupar de orar por alguien,
por lo menos una vez al día me voy a ocupar de llamar a alguien, de mandarle un mensajito, de preguntarle cómo está, de bendecir su vida, de darle una palabra, está dentro de mis preferencias. Porque les quiero decir una cosa, todo el resto de las cosas acá que tenemos acá van a desaparecer, pero tu hermano lo vas a seguir teniendo por la eternidad. Así que entonces cuando lleguemos allí a la presencia del Señor va a decir, mirá, no me diste bolilla, me tuviste ausente de tus prioridades y ahora me tenés que compartir acá por la eternidad. Así que darnos preferencia es una de las actitudes que nos ayuda a fortalecer nuestra comunión y nuestro compañerismo. También nos dice la palabra que tengamos todos el mismo sentir. Qué importante, el sentir del corazón. Este sentir que debe ser el mismo que tuvo el Señor Jesús, ¿no? Nuestro Señor. Como nos recordaba Charlie el versículo lema del año, ¿no? Sin Él nada podemos hacer. Sin tener su corazón en nosotros. No es posible vivir este tipo de compañerismo. ¿Sí? Tener el mismo sentir es unir nuestros corazones. Y para unir nuestros corazones, como hace un tiempito veíamos en la escuela de vida, tenemos que unir también nuestra manera de pensar. Y no tenemos que estar divididos en lo que pensamos, en las opiniones. Tenemos que dejar que sea la misma palabra de Dios la que moldee nuestra mente, la que guíe nuestros pensamientos para que podamos todos tener el mismo sentir. ¿Sí? Muchas veces estamos equivocados las personas y decimos, no, tal cosa no lo hago porque no lo siento. Bueno, en realidad no son los sentimientos los que tienen que guiar nuestra vida, ¿sí? Sino, en nuestro caso, hijos de Dios, la palabra de Dios, que es la que tiene que estar modelando mi mente para que eso esté modelando mi sentir. Por eso es tan importante, y el Señor nos dice, tengan el mismo sentir. No estén con sus corazones divididos, opinando distintas cosas. Dejen que sea mi palabra la que los moldee, la que los guíe, y de esta forma podrán experimentarlo y podrán vivir. Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Van bien? ¿Pudieron ir tomando nota allí de alguna de estas palabras? Me encanta pensar que estas expresiones de los unos a los otros que encontramos en el Nuevo Testamento son como una especie de hilo espiritual invisible, que de a poco nos va atando. Cuando yo hago alguna cosa por el otro, me une con un hilo espiritual invisible. Y a medida que cada cosa de estas las vamos practicando, no nos damos cuenta, terminamos siendo parte de una unidad espiritual que no se puede destruir. Como dice la palabra, cordón de 3 dobleces, porque es el Espíritu mismo el que nos va uniendo, no se puede romper tan fácil. Así que, muy bien, otra palabra que aparece en el libro de Romanos, en esta expresión de unos a otros, es acéptense unos a otros. Acéptense unos a otros, así como Cristo los aceptó. Me encanta esta expresión porque nos ayuda a superar barreras de preconceptos, prejuicios, de cosas que nosotros pensamos, imaginamos, o de cosas que quizás no nos agradan de los demás. No todos somos iguales. La semana pasada hablábamos de esta característica tan hermosa de Jesús cuando nos une en un cuerpo, que no nos elige igualitos, no nos selecciona, no dice, bueno, a ver, todos los hinchas de River, nos selecciona con distintas características, distintas formas de ser, distintos aspectos, distintas condiciones sociales, distintos orígenes, una variedad, una gama preciosa. Ahora, evidentemente eso implica diferencias que a veces pueden hasta parecer, digamos, que en la vida habitual hasta que podrían separarnos. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos enseña es que si nosotros tomamos esta actitud espiritual de aceptar al otro tal cual como es, eso no significa que no anhelemos que Dios pueda hacer cambios en su vida, como que Dios pueda hacer cambios en mi vida. Pero el principio de toda relación y el fortalecimiento de la relación comienza por la aceptación. Yo te acepto tal cual como sos. Querido, querida, te acepto tal cual como sos, porque Cristo ya te aceptó así. Anhelo que Dios siga haciendo un proceso de transformación en tu vida como lo va a hacer en la mía. Pero de movida, yo te acepto tal cual como sos. No somos nosotros quienes definimos
lo que la persona tenga que cambiar o modificar. Es Dios el que hace la obra en las personas. Nosotros nos aceptamos tal cual como el otro es. ¿Me aceptás? Así como sos. Gracias. Sin cambio, así. Bien, seguimos. También dice la palabra, amonéstense unos a otros. Amonéstense unos a otros. Cuidado con esta, porque no vamos a salir, ¿no? Ahí a estar amonestando permanentemente. ¿Qué es amonestar? Es marcar el error que el otro está haciendo. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando tenemos que amonestar? Bueno, cuando quizás nuestro hermano no está viviendo de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a cómo yo creo que tiene que vivir, o que no está haciendo las cosas que yo creo que tiene que hacer, sino que nuestra guía, ¿sí? Nuestro manual de vida, como decimos siempre, es la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que hay un hermano que no está viviendo conforme a la palabra, ella misma nos dice, bueno, amonéstense, enséñense, ayúdense a corregir los errores. Qué importante que es poder ayudarnos a corregir los errores y que no nos estemos dando la cabeza una y otra vez o cometiendo el mismo error. Porque muchas veces sucede eso. ¿Cuándo? Cuando estamos solos. Cuando vivimos solos. Cuando no somos parte del cuerpo. Cuando no formamos parte de un grupo de vida, de otros hermanos que están al lado mío, viendo que mi crecimiento sea integral. Pero cuando lo hacemos, debemos hacerlo con el máximo amor como Jesús lo hace por nosotros. O sea, no así. Para nada, para nada. Como tampoco Jesús lo hace. Él tiene que vivir amonestándonos y corrigiendo nuestros errores, ¿o no? Sí, todo el tiempo. Entonces, de la misma manera que Jesús lo hace por vos, vos debes hacerlo por tu hermano. ¿El objetivo cuál es? Su crecimiento. El objetivo es su bendición. El objetivo es que tenga una vida que agrade el corazón del Padre. El objetivo no es señalar, levantar el dedo y andar retando a todo el mundo. El objetivo es que mi hermano crezca, se desarrolle y agrade el corazón de nuestro Padre. Tremendo, qué desafío, ¿no? Poder saber amonestar en amor. Y uno ¿saben cómo uno se da cuenta? Porque uno lo recibe con amor. Cuando uno recibe la amonestación con amor, entiende perfectamente que vino del corazón de Dios, pasó por el corazón del hermano y me llegó con una facilidad, me entró, me la clavó en el ángulo, diría uno, ¿no? Entró perfectamente. Miren la otra que viene, ¿no? La otra palabra que viene. Dice, esta es muy sencillita. Y en este tiempo nos damos cuenta del valor que tiene. Dice, salúdense los unos a los otros en amor. La Biblia dice con un beso santo, un besito santo, salúdense los unos a los otros en amor. ¿Cuánto valoramos hoy en día esa palabra? Por ahí cuando estábamos juntos, qué sé yo, lo hacíamos porque nos gusta saludarnos, abrazarnos. ¿Cómo andás? Hoy en día quisiéramos, si tuviéramos todos los hermanos ahí, no nos perderíamos de saludar a uno, nos saludaríamos 2 veces, 3 veces, nos quedaríamos un rato. Si nos quedábamos un rato en la puerta, hoy nos quedaríamos toda la tarde, ¿no es cierto? Ahora, qué importante que se vuelve esto del saludo unos a otros. Miren, yo a veces he escuchado en otras iglesias, no en la nuestra, gracias a Dios, ¿no? Pero en otras iglesias he escuchado fulanito no me saludó, yo no lo voy a saludar más hasta que no me salude, ¿no? Habrás escuchado alguna vez esta expresión, quizás no, y gloria a Dios si no la escuchaste, pero quiero decirte, lo que la Biblia dice es al revés. A ver, ¿cómo dijimos que era esto? Los unos a los otros, no los otros a los unos. Mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, primero es por ti. No te saludó, matalo a saludos. Matalo a saludos. Perseguilo hasta debajo de la cama. No te saludó, correlo antes que se vaya a la casa y saludalo. Si hay alguien que hace tiempo no te responde un WhatsApp, mandale 250.000. Saludalo. Porque dice la Biblia que esto es la actitud que el Señor espera de nosotros. De hecho,
a mí el Señor cada mañana me saluda. Aún los días que me levanto apurado, que no me di cuenta, que quizás me envolvieron las actividades, de alguna manera el Señor me hace sentir la frescura de su presencia y de su saludo. Es muy importante saludarnos. De hecho, antes que termine la reunión, salúdense unos a otros, saludémonos unos a otros. De vez en cuando acuérdense de saludarnos también a nosotros. Sí. Nos encanta que nos manden algún saludito de vez en cuando. Hola, ¿cómo andan? Justamente es un reclamo, no teníamos que hacer eso. Era por ti. Disculpen, borren esa parte del mensaje. Primero por ustedes, después para nosotros. Salúdense unos a otros con actitudes, con besos de amor. Tampoco lo hagan por obligación, porque la obligación es algo después que uno espera siempre. Pero cuando uno lo hace con amor y no espera que el otro le devuelva el saludo, pero lo hace con amor, ese saludo se vuelve poderoso. Y Dios lo ve con agrado. Salúdense unos a otros. Qué lindo, qué lindo. ¿Nos saludamos? Bueno. Porque dice un beso santo, entonces vamos a darnos un beso santo. Bien, seguimos. Cuando el apóstol Pablo recomienda ahí a los corintios que antes se juntaban, parece, a celebrar la cena del Señor y te llegaban con hambre y comían y no se esperaban, dice, les aconseja, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Bueno, en este tiempo no nos estamos juntando a comer, no nos estamos juntando a comer ni tomar la cena juntos en el mismo lugar, hacemos todo virtualmente, pero qué importante esto de esperarnos unos a otros. Esto tiene que ver con los distintos ritmos que tenemos, todos, ¿no? Para hacer las cosas, ritmos en cuanto a los procesos que vivimos con el Señor. Y el Señor nos dice esta mañana, espérense unos a otros. No salgan corriendo los que son más rápidos, proactivos, enérgicos. Entre nosotros se imaginarán quién es la más rápida en querer hacer todo. El Señor nos dice, espérense. Si tu hermano es más lento en el proceso, aminorá la marcha. ¿Por qué? Porque es importante que marchemos juntos. Es importante que caminemos juntos. Por eso la importancia de el esperarnos unos a otros. Quizás tiene que ver con el hacer cosas, con emprendimientos que proponemos hacer como iglesia o dentro de los grupos de vida. Quizás, como te decía antes, tiene que ver con procesos personales, con revelación que el Señor trae a nosotros como iglesia y que sin embargo hay hermanos que son quizás más pequeños en la fe, más nuevitos y vienen a una marcha más lenta. El Señor dice, bueno, por amor, espérense unos a otros para caminar todos juntos, para llegar todos juntos, para vivir al ritmo en el que yo estoy produciendo las cosas. No al propio ritmo de ustedes, sino al que mi Espíritu Santo está provocando los cambios, está dando la revelación, está llegando la unción. Esperarnos unos a otros. Hay otra expresión preciosa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de las cargas. Dice, en Gálatas, lo quiero leer, en Gálatas 6:2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Pensaba en qué hermoso, qué bueno, qué lindo es poder vivir esto. Una cosa linda es poder decirla, pero cuando lo vivimos y lo experimentamos, tenemos un alivio tan grande de saber que la carga no la llevamos solos, sino que la podemos llevar juntos. Esto lo podemos ver mucho semana tras semana en nuestros grupos de vida, en aquellas personas que atraviesan necesidades o que pasan algún tipo de enfermedad o tienen algún familiar enfermo. El solo hecho de poder compartir con otros, de saber que hay una iglesia, una comunidad que nos está sosteniendo en oración, que está preocupada por nosotros, que de alguna manera está haciendo que esta carga, que quizás sea difícil, pesada, pueda ser más ligera, pueda ser más llevadera, es uno de los principios espirituales fundamentales. A veces la realidad, el mundo, el contexto que nos toca vivir, hace que las cargas que las personas tengan que llevar
no solo no la puedan sobrellevar con otros, sino que a veces esos otros todavía le añaden carga y peso a sus vidas. Carga emocional, espiritual. En cambio, la palabra nos enseña a nosotros que esa actitud espiritual de estar dispuesto a sobrellevar la carga junto con otro tiene un valor y un poder extraordinario. Me encanta de todos modos que en el mismo capítulo, en unos versículos más adelante, en Gálatas, yo les dije versículo 2, pero en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces dice, como Pablo, no te estás contradiciendo, sobrelleven unos las cargas de los otros, y después dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y acá me parece importante también otra vez destacar esto, porque es como la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Cuando Pablo habla de estas cargas, habla de dos tipos de cargas distintas. La primera carga es la pesada, la que tenemos que sobrellevar unos con otros, ¿no? Es la carga de aquellas cosas que nos exceden, aquellas cosas que surgieron en nuestra vida y que son un peso demasiado grande para que lo podamos llevar solos. No es la mochila de todos los días, la que llevamos y traemos en nuestra vida habitual. Es aquella carga pesada, eso que se añadió y que a mí me agobia y me deshace. Esa carga es la que tenemos que ayudarnos a llevar unos a otros. Pero también es importante que la carga diaria, que aquella que sí está en nuestras capacidades y en nuestra forma de llevarla, tenemos que sobrellevarla, la tenemos que llevar nosotros. No podemos cargar todas las cosas de nuestra vida sobre mi hermano. No puedo ponerle de todo, ay, hoy me levanté triste, hoy me levanté con... y entonces le empezamos a... Toda la mochilita, entonces mi hermano me lleva la valija y encima también le pongo la mochila y entonces me lleva todo el hermano, ¿no? Y yo me quedo livianito ahí por la vida. No, cada uno tenemos que llevar nuestra propia carga, la carga que cotidianamente llevamos en nuestra vida. Pero en el momento en el que es necesario, en que el peso nos excede, entonces ahí le pido a mi hermano, dame una mano, porque en esta se me hizo muy pesada. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Qué hermoso vivir la vida de esta manera. Sean amables también, dice el Señor, sean amables unos con otros. Y esto tiene que ver con el trato, como decíamos antes también, ¿no? Con el afecto, con el buen hablar, con el hablarnos bien, yo busqué lo que era amabilidad y tiene que ver con el agrado, ¿sí? El ser agradables, el tener buena educación en el trato. Qué lindo cuando esto se da entre hermanos, ¿no? A los primeros cristianos se notaban y los reconocían por su manera de hablar, porque hablaban diferente. Qué lindo que a nosotros también se nos note por hablar diferente, porque nos hablamos con palabras de cariño, de afecto, bien educados, no con las palabras que usan aquellos que están lejos de Dios, agresivas, sino todo lo contrario, bien educados, con buenos saludos, con buenos modos, ¿sí? Porque ni más ni menos como el Señor Jesús también nos trata a nosotros, ¿no? Como tenemos ese modelo siempre en todas las cosas. Imaginarnos al Señor Jesús. Cuando Él llega a tu vida, cuando cada mañana vos te sentás con Él a matear, no sé, a nosotros nos gusta matear a la mañana con Jesús, ahí abrimos la palabra, a ver qué es lo que nos quiere decir para ese día. Lo hace de una manera amable, con buen trato, con cariño. Esta es la forma en que también debes de tratar a tu hermano. No como Él te trata, ¿viste? No esperando o poniendo espejito, como decimos a veces espejito, como decíamos cuando éramos chicos que jugábamos y le hacíamos lo mismo al otro. Aunque tu hermano te trate, quizás porque tuvo un mal día, porque todavía su carácter está en proceso y sea áspero en el trato, sin embargo lo que el Señor espera es que vos tengas un trato amable, de buena educación, un trato agradable y afectuoso para con tu hermano. Bien, entonces sean amables. Unos con otros. Perfecto. Sírvanse unos a otros. Sírvanse unos a otros. Una expresión que viene ligada también con lo que decíamos previamente de lavarse los pies unos a otros. Pero Jesús dijo, si yo, que soy el maestro, estoy dispuesto a servirles, ¿cuánto más ustedes
tienen que estar dispuestos a servirse unos a otros, ¿no? Yo creo que una vez hablando con una persona me decía, una persona que no era creyente, digamos, me decía, yo no creo en este tipo de amor porque me parece que es un amor de servilismo. Y creo que esa palabra servilismo es tan despectiva, tan fea, tan mal usada, digamos, porque justamente lo que parece es que el que sirve al otro queda como denostado, queda como en un segundo lugar, un segundo plano, en un lugar inservible. En cambio, la Biblia nos dice que ese es el primer lugar. Aquel que esté dispuesto a servir será considerado importante en el reino de Dios. Pero el que esté dispuesto a servir a todos será considerado el primero. Es decir, es hasta un lugar de jerarquía el servicio. De hecho, el Señor Jesús justamente es el máximo de todos porque es justamente el servidor de todos. Qué importante es pensar en mi vida diaria, en mis actitudes constantes, en qué manera yo puedo servir a mi hermano. El servicio es algo que trae placer al otro, es algo que reconforta su alma, su vida. Y no hace falta que tengas que hacer grandes acciones o cosas tremendas para servir al otro. A veces simplemente compartir una palabra, regalarle una golosina, darle una palabra de aliento, estar en un momento, aunque sea en silencio, al lado de él, poder escucharlo. Hay tantas actitudes de servicio que la Biblia nos enseña, pero lo importante es tener el corazón dispuesto. Estoy dispuesto a servir antes de que me sirvan. Y ahí otra vez, ¿no? Los unos a los otros. Yo tengo que estar dispuesto a servir sin esperar que el otro me sirva a mí. Porque así lo hizo Jesús. Entonces, este es uno de los preciosos hilos espirituales que nos une como cuerpo de Cristo. La disposición de poder servir al otro. Es más, si es posible, busca incluso a aquellos que sabés que no te van a poder devolver de ninguna forma aquello que vos hayas hecho. Sopórtense unos a otros. Y cuando pensamos en soportar, muchas veces se nos viene la imagen, por lo menos a mí, de algo pesado, ¿no? Que está ahí sobre nuestra cabeza, sobre nuestras espaldas, que tenemos que soportar. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el aguantar algo pesado. Y discúlpame que te diga y que sea cruda en esta mañana, a veces nos convertimos en pesados, ¿no? Sin embargo, el Señor dice, eso no es motivo para que ustedes no se soporten unos a otros. Sopórtense unos a otros. El soportarnos, el aguantarnos, tiene que ver con el tenernos paciencia en aquellas cuestiones prácticas de la vida que van sucediendo y que quizás no van al mismo ritmo, que quizás no tienen que ver con las expectativas que uno tiene para con el hermano. Sin embargo, el Señor dice, aunque te sea pesado, soporta a tu hermano. Pesado digo en el sentido figurado, en el sentido que emocionalmente para uno a veces se hace la situación pesada. Sin embargo, tenemos que fortalecernos en el Señor, tenernos paciencia unos a otros y soportarnos, llevarnos en este espíritu de amor y de unidad que el Señor espera. Entonces, sopórtense unos a otros. Bueno, no sé por qué me miraste a mí cuando dijiste pesado, pero bueno. No, nada que ver. No me pareció como hiciste así, pesado, una cosa así. No. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, tenemos muchísimos más para compartir. Vamos a compartir, ¿te parece uno más? Cada uno, porque quedan todavía, el domingo que viene tenemos la segunda parte, que además va a venir con algunas sorpresas, pero es para que ustedes mismos vayan investigando allí en el Nuevo Testamento, y les dejamos como desafío para arrancar la semana que viene, cuántas otras expresiones encontramos de esto de los unos a los otros. Así que rápidamente vemos dos más y así cerramos en esta mañana. Una de las cosas que también nos dice es que seamos misericordiosos unos con otros. Misericordiosos. La misericordia significa sensibilidad, miseria de corazón. Un corazón inclinado a creer o a buscar el bien del otro. Un corazón debilitado de tal forma que puede percibir aún la necesidad de otro sin que el otro necesariamente lo exprese. Cuando el Señor Jesús miraba a las multitudes, solamente con mirarlas, dice que
tenía compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Cuando vos mirás a tu hermano, mirás la vida de otro, necesitas sensibilizar tu corazón para poder ponerte en el lugar de él, lo que se conoce como empatía, ponerte en el sitio de él, dejar que tu corazón pueda abrirse y percibir incluso las necesidades que el otro a lo mejor ni siquiera te comparte. Esa actitud previa determina muchas cosas de tus actitudes posteriores. Entonces, tener misericordia nos ayuda a partir de un buen lugar para bendecir la vida de mi hermano. Perdónense unos a otros. Perdonarnos las ofensas. Perdonarnos aquellas cosas que hacemos y que quizás lastiman al otro. Y sin límite. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, bueno, Señor, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Porque era considerado como el número perfecto. Bueno, ya si perdono 7 veces, ya me gané ahí el ranking número 1 en el cielo. El Señor le dijo, no te digo 7, 70 veces 7. Como diciendo, siempre, cada vez que alguien te haga algo, te ofenda, tenés que perdonarlo. De vuelta, lo mismo, con ese ejemplo máximo que tenemos, de perdón incondicional, de perdón por amor, de perdón por aceptación, perdonar las ofensas los unos a los otros. Perdónense permanentemente, dice la palabra, unos a otros. Bien, en definitiva, dice la última expresión que vamos a compartir en esta mañana, considérense uno al otro más importante, consideren más importante al otro que a nosotros mismos. Sos más importante que yo, la verdad, sos más importante que yo. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra seguridad delante del Señor y cuando así es, no necesito ser más importante. Cuando tengo esa paz, esa tranquilidad en mi corazón de quién soy para Dios, no necesito ser más importante. Por eso Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. No necesitó decir que era más importante, aunque lo era, que sus discípulos y que los reyes y que los gobernantes y que los sacerdotes. Pero él sabía en su corazón quién era para Dios. Por eso, siempre para nosotros, los demás van a ser o deben ser más importantes. Tenés prioridad, sos más importante. En síntesis, como comenzábamos en la palabra en esta mañana, nos damos cuenta que si permanecemos unidos a Cristo, solo si permanecemos unidos a Cristo, podemos tener este tipo de actitudes que son las que nos hacen funcionar como racimos. Si no estamos unidos a Cristo, te aseguro que la mayor parte de estas actitudes, de estas emociones, de estos sentimientos, de estos pensamientos hacia el otro no van a funcionar. Duran un tiempo, después se gastan, desaparecen y aparece absolutamente todo lo contrario. Así que necesitamos permanecer unidos a Cristo para poder fructificar en todas estas actitudes de amor los unos para los otros. ¿Oramos? Oramos. Muy bien. Queremos desafiarles entonces, ahora Vero nos va a guiar en esta oración, a que cada una de las cosas que estuvimos viendo allí las podamos incorporar en el Espíritu y desafiarnos. Si ya la estamos viviendo, gloria a Dios. Y si no, desafiarnos a seguirlas viviendo, especialmente en esta semana, hasta el domingo que viene, donde vamos a completar este ciclo de, ¿cómo se llama? Hoy por ti, mañana por mí. Oramos. Te damos gracias, Padre, y alabamos tu nombre por esta mañana que nos permitiste compartir juntos delante de tu presencia. Gracias. Señor, porque estamos cada uno en casa, pero estamos juntos delante de tu presencia, por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por tu palabra, porque es tan clara, Señor, porque de verdad es un manual de vida. Y queremos ajustar nuestra vida como hijos tuyos y como iglesia, como familia, ajustarla a los consejos de tu palabra. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir todo aquello que en esta mañana nos hablaste, para que todas estas actitudes, pensamientos y sentimientos podamos vivirlas los unos para con los otros, para así, Señor, agradar tu corazón de Padre.
ese corazón que espera que sus hijos, los hermanos en la casa, se estén llevando de esta manera, viviendo el compañerismo con todas estas características. Señor, te damos gracias como pastores por esta iglesia preciosa que has levantado, porque es tu iglesia, es tu familia, Señor. Queremos entregarla a vos, coronarte Rey de ella, coronarte Rey de cada una de nuestras vidas, de cada uno de los grupos de vida, de los proyectos ministeriales, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra sea una palabra real en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, te alabamos y te exaltamos. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una semana preciosa de victoria y en los minutos que quedan aprovechen ahí para saludarnos, bendecirnos, mandarnos regalitos, todas las cosas que tengamos de los unos a los otros en este tiempo y en esta semana. Que sea una semana a full de los unos con los otros. ¿Qué les parece? Que Dios les bendiga, que tengan una semana. Un beso Por grande. ti, mañana por mí. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.